profesor Orlando Sánchez, estudiante de primer semestre de la licenciatura en inglés. Voy a hablar del concepto de cultura. Voy a expresar mis ideas como tal y también lo voy a hacer basado en el texto de Consuelo Martínez y María Ojeda, enero del 2009. El concepto de cultura. El concepto de cultura para la antropología es algo más amplio, por ende, en mi opinión, un poco más complicado que el concepto que le damos en el aula ordinaria. Digamos que toma la cultura para la antropología, se toma como un todo integral. Es el análisis de las causas de los diferentes comportamientos en los grupos humanos. Podemos decir que estos comportamientos sean como resultado de un aprendizaje. Y de ahí podemos responder a nuestra segunda pregunta. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Digamos, con base en lo mencionado anteriormente, tiene como eje central de estudio al hombre. Aunque se dan diferentes definiciones del concepto de cultura, todas estas convergen en el sentido de que viene de un aprendizaje. Precisamente de ahí respondemos a otra pregunta que es, ¿cómo adquirió el hombre la capacidad de crear cultura? Precisamente esto es lo que nos diferencia de de las otras especies, el hecho de tener esa capacidad. Y digamos, esta capacidad se dio como una respuesta continua, una respuesta prolongada a diferentes situaciones ambientales determinantes o determinadas. Entonces, igualmente, dependiendo de la definición que se le da al concepto de cultura, tenemos dos grupos, que son los materialistas y son los mentalistas. De ahí le damos respuesta a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Según los materialistas, estos consideran la cultura como el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno físico, social, político. Y también tenemos el grupo de los mentalistas. Por el contrario, los mentalistas toman la cultura como una serie de reglas y de normas dadas para el comportamiento y la fabricación de estos objetos materiales. Igual, como se mencionó anteriormente, convergen en el sentido que vienen de un aprendizaje. Además de esto, también podemos decir que todos tienen unanimidad en el momento en que indican que la cultura se toma como referencia a los comportamientos de diferentes grupos sociales. También están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor intensidad, pero igual lo están. También podemos decir que cada cultura responde a un grupo de símbolos y esta se transmite de generación en generación. A pesar de todo esto, igual tenemos tres definiciones que yo diría que son muy representativas con respecto al tema, que son las definiciones de Edward Taylor, las definiciones de Obel y la definición de Malinowski. ¿Qué nos decía Edward Taylor? Él ve la cultura como un todo complejo que incluye las artes, incluye el derecho, incluye las ciencias, costumbres y otras habilidades y hábitos que se adquieren como miembro de una sociedad. Uber manifiesta la cultura como un sistema integrado que nos da pautas de conducta aprendidas como fruto de una herencia biológica. Y terminamos con Malinowski, que ve la cultura como el medio de satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre. Bueno, también partiendo de esto, debemos hablar de otra preguntita que tenemos, que es ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Ya que no son lo mismo. Podemos hablar que un individuo pertenece a una sociedad, pero no a una cultura, ya que la sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, que persiguen una misma meta, están en un espacio determinado, eh,
se pueden tomar como están localizados territorialmente. En cambio, la cultura es una forma de vida, es una forma de vida de un pueblo, es un modo de vida de un pueblo. Eh, Mientras que la cultura es un modo de vida de un pueblo, la sociedad es el agregado de individuos que sigue un mismo modo de vida. Esa se podría tomar como la diferencia. Sociedades pueden haber también en otras especies como en las abejas, en las hormigas, pero como mencioné anteriormente, lo que nos diferencia precisamente es el hecho de que nosotros podemos crear cultura. Partiendo de toda esta información, pasamos a nuestra quinta pregunta, que es la definición de algunos conceptos determinantes en el tema, como la enculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. La enculturación es el término que se refiere al aprendizaje consciente o inconsciente por el que las generaciones más jóvenes adquieren conocimientos y modos de comportamiento de las diferentes generaciones mayores. Por medio de estos conocimientos o comportamientos adquiridos se da la adaptación del individuo a la vida social. Es fundamental y es muy importante que se dé. De hecho, no, siempre se da. Toda persona que pertenezca a una sociedad pasa por el proceso de enculturación y ese se da durante los primeros años de vida del individuo. Es fundamental porque allí aprende los comportamientos esenciales. Por lo tanto, entonces, yo diría que todas las personas han pasado por el proceso de enculturación. ¿Cuál es el relativismo cultural? El hecho de que cada cultura posea rasgos comunes con las demás, pero a su vez sea diferente de cualquier otra. Eso es lo que hace lo que la hace única. Y eso es lo que los antropólogos llaman relativismo cultural. Y finalmente tenemos el etnocentrismo. Esta es la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es la tendencia a juzgar o a criticar el comportamiento de los demás basados o de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. Bueno, pues esa es la información que quería compartir con ustedes. Espero pues haber sido lo bastante claro posible, haberlo hecho bien. Muchas gracias por su atención. Chao. Cierra.